Vale. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenido un lunes más a esta rueda de prensa de los lunes a las 11 de la mañana que ofrecemos Podemos Andalucía. Hoy vamos a abordar varios temas. En primer lugar, nos gustaría abordar el penúltimo disparate político de Moreno Bonilla para captar la atención mediática y confrontar, como viene siendo habitual y siguiendo la estela de Díaz Ayuso, con el Gobierno de coalición, ¿no? Me refiero a la petición que hizo Moreno Bonilla para que la cumbre del clima de 2025 se celebrara en Andalucía. Lo primero, carece de rigor desde el punto de vista de que esta cumbre ya estaba preparada para hacerla en un país latinoamericano. Además, que se va intercalando un continente, otro, según cuando se vaya haciendo, ¿no? Pero es que además, más allá de la brocha gorda, como le gusta al Partido Popular abordar cualquier temática, ¿no?, y esta en particular, bueno, pues nos llama la atención que el presidente de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, se atreva a reclamar el liderazgo de la lucha contra el cambio climático, cuando por su expediente el señor Moreno Bonilla está más cerca, o parece más un negacionista, que un dirigente político comprometido con la lucha contra el calentamiento global, ¿no? Y echando una miradita al currículum vitae político del señor Moreno Bonilla, del Partido Popular en Andalucía, pues mire, los méritos que tienen, podríamos hablar de permitir y alentar la explotación ilegal de los acuíferos subterráneos, que provocan además una situación, primero, de secación de lagunas importantes y humedales, como ha pasado en el caso de Doñana, como pasa en el Cabo de Gata, ¿no? O, por ejemplo, otro de los méritos es eliminar los controles medioambientales en aquel mal llamado decreto de simplificación, que no es otra cosa que una operación para facilitar operaciones especulativas en nuestro medio natural, fomentar, otro de los méritos que tiene el señor Moreno Bonilla, fomentar, por ejemplo, los macrohoteles, campos de golf y espacios de gran valor medioambiental, es decir, que eso no tiene nada absolutamente que ver con querer ir de ecologista, ¿no?, como hace el señor Moreno Bonilla ahora, ¿no? Pero es que además podemos hablar incluso de esa ley que está en un cajón, que no se ha utilizado, que no se ha puesto en marcha, la ley de bioclimatización de los centros escolares. Claro, esto es como cuando el señor Rajoy se jactaba de que a la ley de memoria histórica había invertido 0 euros. Pues eso pasa con esta ley. Tenemos una ley, pero no se pone en marcha, por lo tanto, no sirve para nada. Y ese es el patrimonio, ese es el currículum vitae que tiene el señor Moreno Bonilla. Eso es lo que tiene de ecologista. Es decir, como les he dicho antes, está más cerca de ser un negacionista que un ecologista. Lógicamente, los expertos alertan que Andalucía es la región de Europa que más va a sufrir el cambio climático. Y está bien que el señor Moreno Bonilla lo reconozca, pero no es suficiente. Tiene que ponerse a trabajar, tiene que actuar ya. Y nos tememos que el presidente está más por los titulares de prensa, porque le gusta trabajar poco, hacer poca política y confrontar mucho con el Gobierno central, con el Gobierno de coalición, ¿no? Es evidente que la preocupación del Partido Popular por el cambio climático es, más que otra cosa, postureo, y es un escaparate, como les digo, para confrontar constantemente con el Gobierno de coalición, ¿no? La pregunta es, ¿Andalucía puede liderar la lucha del cambio climático? La respuesta es: solo hay una, no solamente es que pueda, es que debe liderar la lucha contra el cambio climático. Y el señor Moreno Bonilla, si quiere que se celebre en Andalucía la cumbre del cambio climático, lo primero que tiene que hacer es convertirse en un referente en leyes y en poner en marcha todo tipo de medidas para frenar el cambio climático, no parecerse a un negacionista, que es lo más cerca que está ahora de ser un ecologista, ¿no? Y eso es lo que le pedimos al señor Moreno Bonilla, que se ponga
a trabajar, que se deje de victimismo, de decir que en Andalucía solo le falta decir al señor Moreno Bonilla que España nos roba. Es decir, eso es lo único que le falta, que se ponga a trabajar por Andalucía, que Andalucía está en una situación complicada en lo que se refiere al calentamiento global y al cambio climático, y lo que hace falta es que se ponga a trabajar, sí o sí. Por otro lado, otro de los temas en los que queremos abordar y de los que queremos hablar es las manifestaciones, movilizaciones por parte de la ciudadanía para el próximo día 25 y el día 26. El próximo viernes 25 y el sábado 26 de noviembre Podemos va a estar en las movilizaciones convocadas por la sociedad civil. El día 25 habrá concentraciones y movilizaciones porque es el día contra la violencia machista y el día 26 en apoyo a la sanidad pública. Las dos cuestiones nos parecen de máximo nivel, de máxima importancia. En el tema de la violencia machista no es una cuestión anecdótica, es una cuestión estructural y así los datos lo reflejan. Por lo tanto, hay que seguir trabajando mucho más en poner medidas, en poner políticas para acabar con la violencia machista. Y igualmente vamos a apoyar las movilizaciones en materia de sanidad. Creo que hoy nadie duda de que el señor Moreno Bonilla, en vista también de los presupuestos, ataca a la sanidad pública para favorecer a la sanidad privada. El objetivo del Gobierno del Partido Popular en Andalucía es acabar con el derecho a disponer de una sanidad pública andaluza, universal, gratuita y de calidad. Todas sus políticas y todas sus medidas van encaminadas al desmantelamiento de nuestra sanidad pública. En octubre de 2021 tuvimos un capítulo bastante dramático, que fue cuando se sufrió un recorte de 8.000 profesionales. El día 31 de diciembre, si nadie lo remedia, si los andaluces y las andaluzas no salimos a la calle, si no protestamos, si no exigimos, pasará lo mismo con 12.000 sanitarios cuyo contrato está, en fin, se puede acabar, ¿no? Y para que eso no suceda, para que se mantenga esos 12.000 sanitarios a los que el señor Moreno Bonilla ni siquiera se ha manifestado claramente, tenemos que exigir en la calle, por ejemplo, que esos 12.000 sanitarios continúen trabajando en la sanidad pública. Por tanto, hay razones para salir a la calle para defender nuestra sanidad pública. Nuestros servicios públicos son la base de un Estado social. Cuando nuestros servicios públicos no funcionan, son machacados, son desmantelados, el Estado ya no es un Estado social y de derecho. Es otra cosa, pero no un Estado social. Y un Estado social es el que permite que el hijo de un albañil y el hijo de un banquero puedan ir al colegio o puedan ser atendidos en nuestros hospitales, en nuestros médicos, da igual en qué barrio haya nacido, si tiene 3 apellidos o la nómina que tenga. Eso lo hace un Estado social y de derecho. Por último, nuestra sanidad pública está en la UCI y el señor Moreno Bonilla es el responsable. Lleva 4 años o casi 4 años gobernando en Andalucía. Ya no es tiempo de hablar de la herencia recibida, es tiempo de dar explicaciones y a la ciudadanía de exigir que se respete, que se favorezca y que se mejore nuestra sanidad pública. Andalucía, por dar algunos datos sobre sanidad pública, es una de las comunidades que menos invierte por paciente, que menos camas dispone en nuestros hospitales, que más ha aumentado las derivaciones a la privada, con dinero público, por supuesto, y sigue siendo una de las que tiene mayor lista de espera, especialmente en operaciones para ser operado o en especialistas. Por lo tanto, es muy importante que los andaluces y las andaluzas demos una respuesta. Desde luego, Podemos estará en estas movilizaciones para respaldar la sanidad pública, que es importante. Muchas gracias. Y ahora, si quieren alguna pregunta. Sí, referente al 25 de noviembre, que se a celebrar el género, está sobre la mesa de nuestra actividad también la polémica suscitada con la ley de y esa reducción de pena a la baja. La ministra ya ha dicho que
Pues mira, sobre la valoración de la ley solo sí es sí, me quedo con una frase, yo creo que muy sabia y que ilustra muy bien la situación de José Antonio Martín Pallín. Todo el mundo lo conoce, es magistrado emérito del Tribunal Supremo y dijo el otro día: el que sostenga que la ley desprotege a las víctimas o no se ha leído la ley, o no sabe leer, o tiene otros intereses ocultos. Yo creo que es bastante ilustrativo, bastante contundente de lo que supone la ley. Pero en la práctica sí ha supuesto incluso en exageraciones y revisión a la baja. Eso está suponiendo un problema para muchas víctimas. ¿Qué se puede hacer en este punto? ¿O cómo lo valoran? ¿O creen que se tiene que modificar? Pues acabo de... Sí, yo le he entendido lo que quiere decir, pero lo que es en la práctica en sí, esos jueces dicen que han aplicado la ley que se les ha dado, ¿no? Bueno, usted está hablando de jueces, yo le he puesto un ejemplo de un juez con un prestigio importante y me mantengo ahí, ¿no? Es decir, es una ley que protege a las mujeres, es una ley importante, es una ley muy valiosa y es una ley que, en fin, hay incluso algunas personas que representan a asociaciones de jueces que han dicho públicamente, es decir, han opinado y han dicho públicamente que no se lo ha leído. En manos de personas así estamos, que no se han leído la ley. Entonces, claro, en los últimos días pues hay una cantidad de personas que entienden de leyes, de técnica y de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso me he querido quedar con estas palabras de José Antonio Martín Pallín. Es una ley que no desprotege, a las mujeres, sino que las protege, y es una ley que quien diga que no protege a las mujeres porque no se lo ha leído, porque no sabe leer o porque tiene otros intereses ocultos. Insisto, esas son palabras del magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Ahí me quedo. Y referente, ya entramos en el tema del presupuesto, han presentado una enmienda a la totalidad, ¿no? ¿Puede valorarme un poco en términos generales esa enmienda a la totalidad? Porque la presenta. Bueno, presentamos esta enmienda a la totalidad. Primero, avisar al señor Moreno Bonilla que pasar el rodillo no es lo más inteligente. Hemos presentado esa enmienda a la totalidad porque no es el presupuesto que necesita Andalucía, no es el presupuesto que necesita el campo andaluz, no es el presupuesto que necesitan nuestros jóvenes, no es el presupuesto que necesita la sanidad pública, lo estamos viendo, no es el presupuesto que necesita nuestra educación, es decir, no es el presupuesto que necesita Andalucía en estos momentos. Si el señor Moreno Bonilla fuese más inteligente, nos seguiría la estela de la señora Díaz Ayuso, que ya estamos viendo lo que está pasando en Madrid, y hubiese hecho unos presupuestos, pues primero con la participación de toda la sociedad, los grupos parlamentarios, tenemos una representación de todos los ciudadanos que nos han votado, pero el señor Moreno Bonilla ha preferido el rodillo antes que pues escuchar a los demás, y ese no es buen camino. Nada más. Muchas gracias.